Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Vamos a Dios. compartir aquí. Levante la mano el que no está. Gloria a Dios. Santo es el Señor, aleluya. Maravilloso su nombre, exaltado su nombre es, aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, pueblo de Dios. Ahí donde usted se encuentre, sea bendecido por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra que hoy vamos a predicar. Es una bendición que el Señor nos da este privilegio tan grande de predicar su palabra. Gloria a Dios. Amén. Así, amados hermanos, hoy traemos el tema el aguijón de la muerte. Gloria a Dios. Y así vamos a orar para poner este momento en las manos de Dios, que sea Dios direccionándonos por medio de su Santo Espíritu, para que sea Él hablando a su pueblo conforme a la necesidad que hay en cada corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios amado, te damos gracias en este momento por esta bendición que nos das una vez más, mi Dios, de predicar tu palabra a través de este medio, Señor. Este es un privilegio grande, Señor amado, y es una bendición tan grande que nos das, mi Dios. Gracias, estamos agradecidos contigo por eso, Señor. Bendecimos a tu pueblo en tu nombre, Cristo Jesús de la gloria. Sé usted hablando a cada corazón conforme a la necesidad que haya, Señor Dios. Usted la conoce, bendito Dios. Y en tu nombre, Señor Jesús, declaramos que esos oídos se abren para escucharte, Dios, que toda palabra que salga de nuestra boca sea porque usted la pone, Señor, para bendición y edificación de su pueblo, Dios eterno. Y desde ya en tu nombre, Cristo Jesús, declaramos libre los aires de todo espíritu contrario, de toda obra del maligno, oposición en contra, Señor, para que esta palabra no salga de este lugar y para que tu pueblo no la reciba. En el nombre de Cristo Jesús declaramos libertad, declaramos que esta palabra llega a cada corazón, Señor, así como usted la ha dispuesto. En tu nombre lo creemos, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es una bendición, amados hermanos, como les decía, estar una vez más aquí a través de este medio. Bendecimos su vida y así vamos a predicar bajo el tema el aguijón de la muerte. Así mi esposo va a continuar. Gloria a Dios. Como dijo mi esposa, vamos a estar predicando bajo el tema el aguijón de la muerte. Y vamos a estar agarrando dos versículos para empezar. Los vamos a estar agarrando en la carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versos 55 y 56. Amén. Vamos a leerlo, amados hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primera de Corintios 15, 55 y 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Gloria a Dios. Rara vez nosotros rara vez nosotros nos concentramos en hablar de estos temas como del pecado. Nos concentramos más en hablar de santidad, en hablar de temas que nos encuentren con el Señor, que nos acerquen un poco más al Señor en nuestro caminar. Temas que al escucharlos y ponerlos por obra nos acerquen un poco más a la manera que Dios quiere que vivamos. Amén. Que nos acerquen un poco más a esa nueva criatura que Dios quiere formar en nosotros con su palabra. Así que casi no predicamos nosotros acerca del pecado o de estas cuestiones así, pero es muy necesario que conozcamos también, es muy necesario, le bajaste al aire. Sí. Tengo calor ya. Es muy necesario que nosotros también entendamos, gloria a Dios por mi hermana Dulce María. Dios me la bendiga, Dios bienvenida la al bendiga programa. y prospere su alma y también esté con usted en los planes que tiene. Gloria a Dios. Ahora, es muy raro que nosotros platiquemos o hablemos o prediquemos de estos temas dedicados a conocer un poco más acerca de lo que es el lado oscuro, digámosle así. Miren, recuerde que el reino de los cielos está compuesto
por dos lados. Es el reino de los cielos, del lado de la oscuridad, y es el reino de los cielos, del lado de la luz. Por eso no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de las regiones celestes, pero del lado oscuro, del lado de la oscuridad. Porque el lado de la luz está de parte de nosotros. El lado de la luz son los ángeles que Dios ha puesto, arcángeles y todas las potestades del reino de la luz, del reino de los cielos, de parte de la luz, que Dios ha puesto a servicio de la iglesia, para que estén con nosotros, trayendo todo tipo de mensaje y dádiva que viene de Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahora, es muy necesario que nosotros entendamos un poco cómo funciona el reino de las tinieblas también, porque de repente, yo sé que muchos de nosotros conocemos las tinieblas porque de allá venimos, pero cuando nosotros estuvimos en las tinieblas no nos dio tiempo de analizar porque éramos ciegos, no nos dio tiempo de ver un poco más a profundidad cómo funcionan las tinieblas, porque éramos presos de las tinieblas, así que teníamos los ojos cerrados, pero desde este lado de la luz nosotros podemos perfectamente ver para las tinieblas. Y cuando digo ver no me refiero a la forma de ver cuando Jesús dijo el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no, estoy diciendo en la forma de ver para saber cómo estábamos atados nosotros allá, porque al saber cómo era que estábamos atados nosotros y cómo funcionaba el reino de las tinieblas, entonces vamos a poder entender cómo podemos ayudar a los demás que están atados también en ese aspecto. Miren, recuerden una cosa. Y también podemos entender cómo no volver también a esas ataduras. Gloria a Dios. Recuerden que nosotros éramos niños, físicamente les estoy hablando, que nosotros éramos niños, pero raras personas recuerdan a totalidad cosas de su niñez. Pero si nosotros recordáramos cosas de nuestra niñez a totalidad, al 100%, entonces entendiéramos a los niños y no nos quitaran la paciencia cuando los estamos tratando. Entendiéramos por qué un niño está haciendo eso. Nosotros decimos ahora, qué niño más necio entre comillas, no hay niños necios, pero nosotros en nuestra mente decimos, ay, qué niño más necio no hace caso. Pero en realidad es que el niño quiere conocer esa área. En realidad el niño siente curiosidad por conocer esa área que nosotros le estamos diciendo que no conozca. Y por eso él pone todo su ímpetu y sus fuerzas. Y él, como en su mundo de niño cree que nos va a burlar, él al dar vuelta a nosotros, él lo vuelve a hacer porque él tiene curiosidad por eso, pero nosotros no entendemos eso, porque se nos olvidó como cuando éramos niños. Entonces ahora al olvidar ese acto en específico, no le tenemos paciencia, como dijo el Chavo del 8, no le tenemos paciencia a los niños y no los entendemos. Entonces, nosotros a través de este tema, por medio del Espíritu Santo, queremos dar a entender cómo funciona el reino de las tinieblas hasta cierto punto. Vamos a voltear a ver para estudiarlo un poco, para poder ayudar a personas que están metidas en el reino de las tinieblas. Y también, como dijo mi esposa, para que nosotros mismos no seamos víctimas o no seamos arropados por las tinieblas por algún descuido o por una desobediencia que nosotros tengamos en la palabra. Cuando digo desobediencia, no me refiero a pecado. Recuérdense que el pecado en la mente del cristiano ya no puede estar. La palabra dice, el que es de Dios no peca, y no puede pecar, dice. No puede porque la simiente de Dios está en él. Le es imposible pecar. Cuando uno piensa en una situación pecaminosa, no puede atravesar ese límite ni en el pensamiento lo puede atravesar, ya no se le es inmediatamente permitido. Lo desecha porque el Espíritu Santo que habita en nosotros rápido repele. Lo repele, amén. Sí. Y no le es permitido de ninguna manera, ni siquiera mentalmente llegar al pecado, porque dice uno, aunque uno quiera imaginarse algo pecaminoso, uno dice, el Espíritu le pone una barrera y le dice a uno, no puedes atravesar esa barrera ni siquiera en el pensamiento. Recuerda que el pensamiento también es de Dios. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, de todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Amén. Así que, gloria a Dios. A ver, bendiciones. Gloria a Dios. Entonces, vamos a hablar del pecado. Vamos a estar hablando del pecado y cómo funciona el pecado. Igual, ya dijimos que
que el fin de hablar del pecado no es para exaltar al pecado, sino para conocer el pecado, no a conocerlo en forma práctica, porque ya lo practicamos mucho tiempo atrás, y ahora solo lo vamos a voltear a ver con el fin, con el solo fin de estudiarlo para que nosotros no vayamos a ser víctimas del pecado y para que podamos ayudar a otros a salir del pecado. Gloria a Dios. Ahora, volveme a leer, amor. Dice Primera de Corintios 15, 55 y 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Gloria a Dios. Voy a empezar esto hablando del versículo 54 porque quiero leerme el 54, amor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Gloria a Dios. Quiero que nos demos cuenta con este versículo que hay una forma de escapar de la muerte, y aquí nos la da. Dice, cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea, de la palabra de Dios, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad, o sea, de dones del Espíritu y de los frutos del Espíritu, entonces sorbida será la muerte en victoria. Entonces, por eso Pablo, allí mismo en un versículo arriba, dice así: les voy a dar un misterio a ustedes, yo les voy a decir un secreto. Y el secreto que les voy a decir, ¿saben cuál es? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué significa? Que para entrar al reino de los cielos, todos tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo. Amén. No hay manera de entrar al reino de los cielos si no hemos sido transformados por el Espíritu Santo. Pero cuando les digo entrar al reino de los cielos, me refiero acá, señores. Ustedes deberían de estar ya sabidos que el reino de los cielos ya está establecido acá y que hay que empezar a vivirlo acá, a diario. y que hay que estarlo viviendo porque es un reino espiritual. Les voy a explicar cómo es esto. Miren. Es una vida espiritual, es un camino espiritual. Tómelo espiritual. Porque desde el momento que nosotros nacemos en el Espíritu, entonces vivimos en el Espíritu. Gloria a Dios. Ahora, un saludo para mi hermana Paula García. Dios me la bendiga, hermana. Amén, amén. Miren, les voy a explicar cómo es esto del mundo espiritual y me voy a centrar aquí en este versículo, en el 55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Miren, voy a centrarme en la palabra sepulcro acá. Y cuando digo que me voy a centrar en la palabra sepulcro, note bien esto. Miren, el original griego de la palabra sepulcro, que está escrita aquí en Primera de Corintios, el original griego no dice sepulcro, dice Hades. Así que el Hades es igual al sepulcro. Les voy a decir cómo. Miren, nosotros estamos acostumbrados que cuando enterramos a una persona le decimos sepulcro a eso. Y no, esta es una mala manera de ver las cosas. Miren, cuando nosotros enterramos a una persona aquí en esta tierra, eso se llama nada más entierro. Vamos al entierro de un muerto. Así se llama eso. No es el Hades ahí, no es el sepulcro, pero aquí hay algo. Cuando aparece esta palabra sepulcro, la cual en el original griego es Hades, les voy a decir cuál es la definición de la palabra Hades en el diccionario griego, y lo define como un lugar o estado donde van las almas después de morir, después de partir de este mundo. Ahora, me gusta que lo define como un estado, no lo define, da la opción y dice lugar o estado donde van las almas después de morir. Me gusta que lo define como un estado, no lo define como un lugar, porque no es un lugar físico, sino que es un estado. Y les voy a poner un ejemplo. Miren, nosotros tenemos el agua, y el agua la podemos tener en estado líquido, en estado gaseoso y en estado sólido. Si el agua se hace hielo, es estado sólido. Si el agua la dejamos normal como la tenemos, es estado líquido. Y si se la calentamos y se evaporiza, es estado gaseoso. Ahora, tenemos el agua en 3 estados acá. En 3 estados, son 3 estados que tiene el agua. Y es el agua. Ajá, y es el agua. Sigue siendo el agua. Ahora, usted y yo,
cuando desaparecemos de este estado material o terrenal, que nosotros nos despegamos, que la palabra muerte significa separación, nosotros nos separamos de este cuerpo, pasamos a otro estado de vida, ya sea, depende de la obra de sus manos, usted lo sabe bien, depende de lo que usted hizo acá, es que se va a definir a dónde va. Ahora, mire, por eso es que la palabra dice así, dice, hablando del rico y Lázaro, dice, y murió también Lázaro, y fue llevado al seno de Abraham, y murió el rico, y fue sepultado, y alzando sus ojos desde el Hades, dice, mire, pasó de un estado a otro. Menciona la palabra sepultado, dice, y fue sepultado. Es que es el acto que hacemos nosotros aquí en la tierra, sepultar a un muerto, un cuerpo que está muerto. Así que, mire, le puedo dar otro ejemplo, y es, si usted le pega una patada a un muerto, no le va a doler. ¿Por qué? Porque él ya no está en este estado físico, ya no está aquí en la tierra con nosotros, pero pasó a otra vida, a otro estado. Por eso la gente dice, pasó a mejor vida. Esto depende también del comportamiento que haya tenido acá, no podemos decir eso. Nosotros cometemos un error, que todos los muertos son buenos también, y ese es un error que nosotros cometemos porque los amamos a nuestros muertos, el que se murió y era familia de nosotros, decimos pasó a mejor vida. Ahora, ¿qué les estoy diciendo yo? Quiero hacerles conciencia de cómo funciona el mundo espiritual. Eso es lo que quiero por ahora. Quiero establecer cómo es esto del mundo espiritual, el reino de los cielos y el mundo material en el que estamos viviendo. Ahora, cuando dejemos establecido cómo es esto y usted entienda en su mente que el mundo espiritual ya está entre nosotros, el reino de los cielos ya está entre nosotros, Jesús les dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de los cielos se ha acercado, señores, ya estuvo. Así que el primer mensaje de Jesús fue, el reino de los cielos se ha acercado. Y de Juan el Bautista, creo también. Ahora, dense cuenta que el reino de los cielos ya lo tenemos aquí entre nosotros. Por eso usted ve gente endemoniada, si usted se da cuenta, antes de Jesús no aparece ninguna persona endemoniada, acaso solo raros casos como el de Saúl, que lo venía y lo atormentaba, pero después de Jesús miramos gente poseída por demonios, y después de ahí para acá también. Así que, ¿qué les estoy diciendo? Que como el reino de los cielos se acercó, ahora también tiene autoridad, nosotros como humanos le damos autoridad al enemigo para que viva dentro de nosotros también, con nuestros actos y con nuestra forma de hablar, o tal vez a veces voluntariamente o directamente hacemos pacto con el diablo. Yo conozco mucha gente que ha hecho pacto con el diablo, créame. Yo sé de muchas personas de estas así. Y así que usted sabe muy bien ahora que existe lo espiritual y existe lo material. Ahora, aquí en este versículo se hace la pregunta y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y la palabra aguijón aquí está en sentido figurado. En realidad, cuando la palabra nos menciona aguijón, nos está hablando de veneno. No es la picadura, sino lo que deja la picadura en sí. Y cuando nos dice dónde está, oh muerte, tu aguijón, recuerden que la palabra muerte es un término hebreo que significa separación. Así que traduciéndolo a nuestro entendimiento, podríamos decir, ¿dónde está, oh separación, tu veneno? Ahora, ¿por qué les estoy hablando así? Porque Satanás mete su veneno en nosotros para podernos separar del reino de los cielos. Y eso lo hace desde que cuando nacemos, amados hermanos, que ya uno como en la niñez ya va empezando a tener uso de razón y ya va empezando a entender la vida. Si usted se da cuenta, el enemigo empieza a sembrar esa semilla y ahí viene todo arrastrando, poniendo en nosotros la mentira, poniendo en nosotros odio, poniendo en nosotros todo lo que aprendemos, todo lo que venimos arrastrando cuando andamos en el mundo, porque nadie nace así. A veces las personas odian solo porque mira al papá odiando a otras personas y tal vez ni ha tratado con esas personas un niño, pero como oye al papá o a la mamá odiando a esas personas, ya también el niño lo odia. O sea, viene todo eso arrastrándose. Y así es como es lo que está Gloria diciendo. a Dios. Ahora, miren, si ustedes se dan cuenta,
La palabra menciona dos tipos de muerte y la primera muerte es, ya establecimos que el término muerte, que es griego, significa separación. Así que la primera muerte de ninguna manera es la separación de este cuerpo con el alma. No, la primera muerte es la separación de Dios con el alma de uno. Esa es la primera muerte. Por eso aquellos están muertos en delitos y pecados. Por eso. Ahora, ¿qué es la segunda muerte? Si usted se lee si usted va a buscar en Apocalipsis, se va a dar cuenta que dice así, dice, y esta es la muerte segunda. Los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago del fuego. La muerte segunda. Y la muerte primera es por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Ahora, esas son las dos muertes. Dios ni siquiera se mete con el ámbito material porque sabe que eso es un círculo natural que Él estableció desde el principio y así va a suceder. Así que Dios no se mete con lo material. Recuerden que Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, mira, lo que es de la carne, carne es, déjamelo aparte. Pero lo que es del espíritu, espíritu es, y empieza a buscarlo. Empieza a buscar las cosas espirituales. Amén. Pero no se te olvide que lo que es de la carne, carne es. Y les voy a dar un ejemplo. Yo veo profetas muriéndose de enfermedad. Eliseo creo que fue uno de ellos. Eliseo se murió de una enfermedad. Y en el lecho de muerte, él en su cama, llegó el rey. Y le dijo, Eliseo, nosotros necesitamos ayuda, profetízanos. Y Eliseo le profetizó. Y después, esa fue la última profecía que dio Eliseo. Pero dense cuenta de esto. Eliseo se estaba muriendo de una enfermedad en la carne. Lo que es de la carne, carne es. Y cuando Jesús le dijo esto a Nicodemo, le está diciendo, no permitas en ningún momento que lo de la carne afecte a lo del espíritu. No permitas de ninguna manera que una enfermedad te haga renegar de las cosas de Dios. No permitas que una necesidad económica te haga dudar que Dios está contigo. O que te detenga de hacer la obra de Dios, que Amén. te frene a hacer lo que Dios te ha encomendado a hacer, porque vemos hoy en día a muchos predicadores, yo he escuchado, yo lo digo porque he escuchado de que dice, Señor, si no me provees, no voy a ir a tal lugar donde le tocaba ir a predicar. Si no me provees, si no me haces esto, si no, le ponen condiciones al Señor y no tiene que ser así, amados hermanos. Porque como decía, lo de la carne, carne es y lo del espíritu, espíritu es. No importa lo que esté pasando, hermano, no importa los problemas que tenga, incluso pueden ser problemas en casa, pero usted tiene que hacer a un lado todo sentimiento, como dice la palabra, decía Jesús, el que no aborrece padre ni madre, hijos y da la lista también, y todo, no puede ser mi discípulo, o sea, que hay que aborrecer todo ese sentimiento. No está diciendo de que yo le voy a decir a mi esposo te aborrezco, no, está hablando de aborrecer lo que pueda sentir, tal vez un momento que tuvimos un desacuerdo, pero ese desacuerdo no tiene que afectarme para yo hacer la obra de Dios. En ese momento yo tengo que aborrecer ese sentimiento, tengo que hacerlo a un lado y hacer... Y después se arregla con el esposo. Exacto, lo que sea, hay que saber que lo que es de Dios y vamos a hacerlo, amados hermanos, no importa en la circunstancia en que estemos, en la situación en que estemos, vamos a hacer la obra de Dios. Gloria a Dios. Ahora, como el tema es el aguijón de la muerte, la palabra dice, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Miren cómo es esto. O sea que el pecado es lo que usa la muerte para atraer y matar. El veneno que usa la muerte, esa potestad que se llama muerte, el veneno que usa es el pecado. Vengan, primero los voy a envenenar con poquitos de veneno dentro de ustedes y después ustedes me van a buscar porque el pecado llama más al pecado. Así que eso es lo que la muerte usa para envenenar a las personas o a todo el mundo. Cuando digo personas me refiero a todos, incluyéndonos a nosotros los cristianos. Pero miren, bueno, vamos a estar hablando de esto. Ahorita hágame un espacio que le voy a explicar cómo funciona el pecado. Pero por ahora, déjeme decirle que el aguijón de la muerte es el pecado. Y dice la palabra que déjeme ver que el poder del pecado es la ley. Y esto es lo que quiero que entendamos antes de pasar al otro punto. Miren, dice que el aguijón de la muerte es el pecado, pero que el poder del pecado es la ley. ¿Qué significa esto? Miren, la ley jamás fue escrita
para los obedientes, jamás. Ninguna ley fue escrita para los obedientes. Pablo mismo lo dijo. Dice, es que la ley no fue escrita para los que obedecen, sino para los que desobedecían, para los adúlteros y para los fornicarios y todos los demás. Para eso fue escrita la ley. Ahora, cuando dice la palabra aquí que el poder del pecado es la ley, miren cómo es esto. Si yo a un niño pequeño le digo, no haga eso, el niño va a estar con esa curiosidad de que por qué yo le dije eso. Y si él sintió curiosidad por eso, créame que va a esperar que yo dé la vuelta y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la ley que yo le impuse, la ley que yo le puse a él de no hacer eso, esa misma ley la usó el pecado para hacerle más curiosidad y para desafiarlo más, porque démosle que no es el niño en este caso, sino que es un adulto. El adulto, cuando usted le dice que no haga eso, lo siente como un desafío. A mí nadie me va a decir qué hacer. Allá adentro, bien adentro, el humano tiene esa rebeldía de, no, ¿por qué me van a decir qué hacer a mí? Si yo mi vida nadie me ha mantenido. ¿Usted me mantiene acaso para decirme cómo hacer o cómo vivir mi vida? Entonces esta mentalidad la tenemos en lo espiritual también. No, a mí Dios me habla directo y a mí nadie tiene por qué venirme a decir, por eso tengo una relación yo con Dios. Esta es rebeldía, porque Dios usa gente para hablarle. Mire, cuando vino Jesús, Jesús fue gente para hablarle a los hombres. Cuando vino Moisés, Moisés fue gente para hablarle a la gente. Cuando vino Elías, Elías fue gente para hablar a la gente. Ahora Jesús, Dios dejó el Espíritu Santo, lo metió en gente para hablarle a la gente. Cuando usted está haciendo algo que no es correcto delante de Dios, Dios usa gente para irle a decir que no está correcto eso. Ahora, su rebeldía o la ley agarra poder en ese momento porque le están imponiendo una ley que no haga así, no lo haga así. Entonces ahí empieza a agarrar poder el pecado, la desobediencia. Recuérdese usted que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que ahí es donde empieza a cobrar poder el pecado en la ley, en la ordenanza de que no lo haga. Pero aquí hay una cosa, si a usted le empezaron a decir que no lo haga, es porque usted mismo no tuvo el autocontrol para dejar de hacer algo. Así que Dios le mandó a decir por boca de otra persona, porque a usted ya se lo dijo, a usted ya se lo dijo a través del Espíritu Santo, pero usted de ninguna manera lo tuvo en cuenta. Lo que dijo usted fue, no, eso no tiene nada que ver, no. Y entonces viene Dios y se lo manda a decir a través de boca de alguien. Entonces usted a veces dice también, no, y ese que se cree que viene así, pero ya se le olvidó a usted que Dios se lo dijo a usted allá en lo espiritual, allá, solos, usted y él. Que ahí sintió en el corazón, antes de hacer lo que iba a hacer, usted sintió en el corazón que eso no era bueno, que eso era pecado, que eso no es agradable a Dios. Amén. Y cuando decimos pecado, recuerde esto y téngalo bien en mente, que el cristiano, los pecados del mundo no tienen que caber en su mente ya. En este lado de aquí hay otros pecados que son más error que pecado. Y le voy a decir como cuáles. Como ayer o antier mencionábamos la impiedad, la falta de piedad. Y la falta de piedad se convierte en pecado aquí. ¿Sabe por qué? Porque usted está aquí para hacer luz resplandeciente y dar a conocer el carácter de Dios a los otros humanos. Así que cuando usted no practica la piedad, no está siendo testimonio vivo de que Dios existe. Entonces esto se convierte en desobediencia a la palabra que le dice, me seréis testigos. Así que de esta manera funciona el testimonio. Sin palabras usted puede estar predicando a Dios, pero practicando la piedad. Ahora, si usted no practica la piedad, se vuelve un impío. Y cuando se vuelva un impío, Dios hace juicio contra los impíos. Ese es el juicio más grande que Dios hace, es contra los impíos, contra los que no practican la piedad. Así que, mire cómo es esto. Ya no estamos hablando de aquellos pecados que se cometían, de aquellos marca acne, de aquellos grandotes que se cometían allá. Ahora estamos hablando de una limpieza espiritual de su alma. Y si usted no se deja limpiar su alma de estas cosas, entonces usted cae en desobediencia, porque el Espíritu lo que quiere es llevarlo más adelante. Amén. Quiere llevarlo al nivel donde usted pueda ser útil. Mire, la palabra dice así, cuando ustedes hagan todo lo que yo les he dicho, considérense inútiles. ¿Por qué? Porque si tú haces solo lo que la palabra dice,
eres un inútil, pero si haces lo que el Espíritu te dice junto con la palabra, entonces te vuelves de utilidad. Entonces viene Dios y te empieza a revelar a tu espíritu y te dice, ve y dile a aquella persona que yo estoy con ella y que no la voy a dejar abandonada, que no se preocupe porque yo vengo con ella o que yo nunca le he dejado y cosas de estas. Ve y dile a aquella persona que lo que está haciendo no está bien y debe cambiar esa manera de ser. Aquí en la Biblia no está tu comportamiento, pero el espíritu que es el mismo que tú tienes y el que nosotros tenemos, va a venir y me va a decir, o nos va a decir, o te va a decir, ve a decirles. Entonces, cuando pase esto y yo le obedezco la palabra al Espíritu, tengo que compararla con la palabra que está escrita. También tiene que compaginar, tiene que ser balanceada. Y si va de acuerdo a la palabra, es de Dios. Y si no, entonces puede ser mi corazón que me está hablando cosas que no funcionan. Pero lo que te quiero decir aquí es que tienes que atender a la voz de Dios una vez. El pecado ya quedó atrás, los pecados de la carne quedaron atrás y las manifestaciones de la carne también. Recuerda que hay dos versículos y uno dice así, dice las manifestaciones de la carne, manifiestas son las obras de la carne, y también dice en unos versículos atrás, ahí en ese mismo capítulo, dice, y los deseos de la carne. ¿Qué significa esto? Las manifestaciones de la carne son fornicación, adulterio, enojo, iras, contiendas, raíces de amargura, odio, disensiones, murmuración y todo esto. Así es como se manifiesta la carne. Si tú por tu boca sacas todas estas cosas que menciona ahí la palabra, que son manifestaciones de la carne, estás manifestando obras de la carne. Y es lo que hay dentro de tu corazón. Es lo que hay dentro de ti, obras de la carne. Ahora, pero si tú sigues los deseos de la carne, estos ya son otros. Te voy a explicar cómo. Si el Espíritu Santo te dijo, mañana vamos a ayunar, y en la mañana que te despiertas, tú le dices que sí hoy, y en la mañana que te despiertas, oyes la voz de la carne que te dice, no, pero tengo hambre, otro día ayunamos, no te preocupes, si tenemos mucho tiempo, ahí ayunamos otro día. Entonces, tú vas a estar obedeciendo a los deseos de la carne, así de sencillo. Y como vas a estar obedeciendo a los deseos de la carne, no es que estés manifestando las obras de la carne, pero estás siguiendo los deseos de la carne. Mira que hay una gran diferencia. Y la manifestación de la carne, si tú empiezas a hacer manifestaciones de la carne, estás viviendo en la pura carne. Pero si estás siguiendo los deseos de la carne, hay algo espiritual que te está empujando a no hacer lo bueno. Así de sencillo es esto. Ahora, date cuenta de lo que es espiritual y que el pecado de la manifestación de las obras de la carne ya no tiene que existir en un cristiano. Así que es posible que estemos todavía en el caminar a limpiarnos de las manifestaciones de las obras de la carne. Es posible porque si tú te enojas muy seguido, entonces todavía manifiestas obras de la carne. Si tú mientes muy seguido, todavía manifiestas obras de la carne. Si tú envidias, manifiestas obras de la carne. Así que hagas lo que hagas y está en la lista de las manifestaciones de las obras de la carne, entonces todavía estás en el caminar a limpiar las manifestaciones de la carne, ni siquiera has llegado a vencer los deseos de la carne. No, te falta mucho para llegar a esos, porque todavía estás limpiando las manifestaciones de adentro de ti. Así que así funciona esto en lo espiritual. Y ese es el poder del pecado, ese es el poder, la ley es el poder del pecado. Lo que te dicen a ti que no hagas es lo que el pecado usa para decirte, vamos y hazlo, vamos. Eso mismo es, porque cuando te dicen no lo hagas, hay algo allá adentro que te dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué me van a estar diciendo lo que haga y lo que no haga? ¿Acaso me mandan ellos? Y cosas de estas. Ten cuidado con eso, porque estas son manifestaciones de las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Así que las obras de la carne se manifiestan de esa manera. Y ve a buscar esa lista y revísala. Y si te está pasando mucho una de esas listas, o dos o tres aspectos de esa lista, irlos quitando. Vete deshaciendo de ellos, porque de esa manera te estás vistiendo del nuevo hombre. Mira, cuando te vistes del nuevo hombre, vas a hallar la entrada al reino de los cielos. Amén. Jesús le dijo a Nicodemo, solo naciendo de nuevo verás el reino de los cielos. Si tú te vistes del nuevo hombre, vas a ver dónde está la entrada para el reino de los cielos. Mientras manifiestes las obras de la carne, no se te va a mostrar la entrada al reino de los cielos. Mientras tú manifiestes obras de la carne muy seguido o fácil, entonces no se te va a mostrar la entrada al reino de los cielos. Y después le dijo,
Y para entrar al reino de los cielos necesitas nacer del espíritu y de agua, que es otra clave que les dio. Ya hemos hablado de esto, por allá hay unos temas que hemos hablado de esto, perdón. Amén, amén. Entonces, lo que te quiero dar a entender hoy que estamos estableciendo cómo funciona el pecado y no hay manera de entender. Aquí nos dice muy claro que el aguijón de la muerte es el pecado y necesitamos entender al pecado. Ahorita vamos con él. Y que el poder del pecado es la ley. Ya establecimos cómo es el poder del pecado. ¿Cómo es el poder del pecado? ¿Cómo es la ley? Que cuando te dicen no lo hagas, primero que te lo están diciendo porque si lo haces. Si alguien te está diciendo no hagas eso, es porque Dios ya vio que sí lo estás haciendo y te mandó a decir no lo hagas. Ahora, por eso viene la ley a ti, porque estás haciéndolo, para que tú dejes de hacerlo, no para que te pongas en contra de lo que te están diciendo, porque Dios quiere llevarte más de gloria en gloria, te quiere llevar. Pero si tú no te dejas quitar las obras de la carne o las manifestaciones de la carne, entonces no vas a poder llegar donde Dios quiere que llegues para empezar a la lucha otra vez. y se oye bien alentador decirte que después de esta lucha empieza otra, yo sé, se oye, pero así es, mira, esto es lo que es y tenemos que entenderlo como es para poder avanzar. Si no lo entendemos y andamos a ciegas, entonces no vamos a saber cuándo nos está pasando y qué nos está pasando. Ahora, vamos, amor, y léeme Santiago capítulo 1, versos 14 y 15. Quiero que entendamos cómo funciona el pecado, porque al entender cómo funciona el pecado, entonces vamos a poder repeler las obras del enemigo y vamos a poder ser un poco más esquivos en cuanto al pecado cuando lo veamos funcionando, cuando veamos cómo trabaja el pecado y cómo funciona, entonces vamos a tener la opción a deshacernos de él antes de que nos lleve a la muerte. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gloria a Dios. Está bonito esto porque nos explica muy bien cómo funciona el pecado. Dice así, mira. Dice que el hombre, básicamente, el hombre peca cuando de su propia concupiscencia es arrastrado y seducido. Vamos. Amén. Y después dice, después que una vez la concupiscencia dio a luz, si te dejaste arrastrar y seducir, entonces dio a luz al pecado. ¿Así es? Sí. Y después que ha concebido, dice, da a luz el pecado. Gloria a Dios. Mira, dice que después de dejarte arrastrar y seducir, da a luz al pecado. Y el pecado, una vez concebido o una vez hecho el pecado, da a luz a la muerte. Y esto es igual a lo que estábamos leyendo atrás y quiero que entendamos un poco mejor el funcionamiento del pecado y cómo nos llega el pecado para que lo podamos reconocer a la hora de que nos llegue. Y aquí vamos, mira. El primer paso es que el pecado dice que pasa o sucede el acto pecaminoso cuando de nuestra propia concupiscencia somos arrastrados y seducidos. ¿Atraídos? Atraídos y seducidos. Atraídos y seducidos. Vamos con esta parte primero. Dice nuestra propia concupiscencia. ¿Qué significa? Que el pecado está allá adentro. Sí, eso significa. Claro que sí. Está aquí adentro. No está fuera de nosotros. Está dentro de nosotros. Recuerda que Jesús le dijo a los discípulos, ¿saben qué? Lo que contamina al hombre no es lo que entra en él. ¿Saben qué lo contamina? Lo que sale de él. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano Eslin Aguilar. Amén, amén. Dios lo bendiga, hermano Eslin. Gloria a Dios. Mira, date cuenta que el pecado está aquí adentro. Ahora, ¿cómo hacemos si el pecado está aquí adentro? Pues, primero no te dejes arrastrar, ¿qué es? Si no te dejes atraer. Atraer y seducir. Estas dos partes vienen juntas. Mire, primero, te voy a definir la palabra concupiscencia para que lo entiendas un poco mejor. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando oímos la palabra concupiscencia, nos imaginamos de todo lo peor nos imaginamos. Concupiscencia, qué palabra más rara.
Así que me voy a imaginar fornicación, adulterio, orgías y otras cosas, brujería y todo lo malo. No, te voy a explicar lo que significa concupiscencia. Concupiscencia es hambre o deseo excesivo por hacer algo que te gusta hacer. Y te voy a poner un ejemplo. Si a ti te gusta comer mucho, aquí yo creo que ahí le vamos dando nosotros. Si te gusta comer mucho, la comida se puede convertir en tu concupiscencia, porque se te puede convertir en un vicio del que no puedes parar. Yo he conocido personas así. He conocido personas, no, mi esposa no. No. Dios le bendiga a mi hermana María, bienvenida. Bienvenida, sierva del Señor. Gloria a Dios por su vida. Yo he conocido personas que no pueden controlar el apetito, físico. No, de la comida, ¿cómo? El apetito, sí. Alimenticio. Apetito. Sí, el apetito, sí. Bueno, yo he conocido personas que no pueden controlarlo, pero ¿saben por qué es? Porque se les convirtió en un vicio. La concupiscencia es hambre o deseo desmedido de hacer algo. Solo eso es concupiscencia. Concupiscencia no es algo así de, ay, me practico brujería, o soy sodomista, o algo esto. No, no es algo así de feo, no es algo allá, no es algo de aquello endemoniado. No, concupiscencia nada más es deseo excesivo de hacer algo, de practicar algo que te gusta. La comida se puede convertir en tu concupiscencia y te puede matar. Sí te puede matar. Si no te detienes y sigues comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, te va a matar. Así que tu concupiscencia en ese momento es representada por el hambre. La concupiscencia puede ser el amor al tener. La avaricia puede ser una concupiscencia que te arrastra. La envidia puede ser una concupiscencia que te arrastra a murmurar de todo mundo. La impureza puede ser una concupiscencia que te arrastra a no ver a nadie puro. Dice la palabra, para el impuro todos son impuros. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque su concupiscencia, la de adentro, sabe él cómo es y cree que todos son así igual. Así que todo puede convertirse en concupiscencia, todo. Todo, si lo conviertes en vicio, se puede convertir en concupiscencia. Solo para el bien no hay ley. El bien no se puede convertir en concupiscencia porque vamos de gloria en gloria y para el bien no hay ley. Así dice la palabra. Ahora, ¿qué te estoy diciendo yo? ¿Qué concupiscencia? Tienes que entender el concepto de concupiscencia para que no estés pensando en concupiscencia son de los pecados de aquellos, marca Titanic, de aquellos grandototes. No, la concupiscencia puede ser cualquier cosa en tu vida a la que le pongas amor. Si eres idólatra, tu concupiscencia son los ídolos. De hueso colorado, dicen. Ahora, mira. Ya me quedé marcado. A ver, ahora. Sí, puede ser algo que le pongas amor. También puede ser algo, amado hermano, que cuando viniste al Señor, te convertiste al Señor, algo que te costó dejar. Y ahí lo tienes, o sea, porque como lo que estabas explicando anteriormente, que igual como Elías, que hablaba la palabra hombre sujeto a pasiones, o sea, ahí está esa naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros. Pero a veces cuando venimos al Señor, cuando andábamos en el mundo, hay cosas que nos quedaron tan remarcadas que de lo que más nos gustaba hacer cuando andábamos en el mundo. Recuerde que eso ahí está escondido, pero si usted se deja seducir y se deja atraer por esa concupiscencia que puede estar ahí dentro, ahí es cuando puede llegar al pecado. Cuando se deja arrastrar, cuando se deja atrapar de ese deseo excesivo. Sí, termínalo. Dale. Yo me recuerdo una vez un joven que de hecho aquí estábamos en esta mesa hablando con él y él nos comentaba, ¿verdad? Que él sentía deseo de consumir alcohol. Él sentía, pero era ya eso, ya lo estaba seduciendo, era algo, porque él cuando vino al Señor, antes de venir al Señor, él tomaba mucho y era algo que le gustaba hacer. Entonces él prácticamente lo tenía allí sujeto, pero lo empezó a seducir. Y ya estaba siendo arrastrado y no sé si llegó al acto, pero lo que le quiero decir de que él ya estaba manifestando lo que estaba dentro de su corazón, ya estaba prácticamente siendo seducido por el pecado. Gloria a Dios. Ahora, mira, date cuenta de esto.
el primer paso del pecado es atraerte, Sí, ser atraído y atraerte y seducido. seducirte. Este es el primer paso del pecado. A través de tus ojos, el pecado te atrapa y te seduce, o a través de tus oídos, el pecado te atrapa y te atrae y te seduce. Este es el problema para empezar. Tú no puedes dejarte seducir por el pecado. Cuando tú sientes que la tentación está sintiéndose muy fuerte aquí adentro, vete de rodillas. Amén. Vete Esa en es la clave. ayuno. Busca a Dios en ayuno. Busca auxilio. Huye, Búscalo. huye de esa concupiscencia que te está arrastrando. Húyele al pecado. Escapa por tu vida, o sea, escapa por tu vida espiritual, porque si sigues dejándote seducir por ese deseo que estás sintiendo del pecar, vas a llegar a la muerte espiritual. Entonces tienes que escapar por tu vida prácticamente. Amén. Pero ¿qué sucede, amados hermanos? De que cuando estás sintiendo un deseo, allí es donde tienes que accionar, ahí es donde tienes que ser valiente y ser esforzado. Por eso la palabra del Señor decía que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, pero está hablando de esa cobardía espiritual, exacto, no de quién es más machetero aquí en la tierra. No está hablando de esa cobardía espiritual cuando nos dejamos seducir por algo que el enemigo, una trampa, una tentación que el enemigo está poniéndote. Cuando tienes esa cobardía de no pararte a esa tentación y decirle no, sino que te dejas seducir y te dejas arrastrar. Amén. Tienes que esforzarte y ser valiente para poder vencer. Tienes que escapar de toda, sabes que es una, primero te va a seducir, te va a atraer. Pero si le das la larga, como puede ser un pensamiento, puede ser un sentimiento, pueden ser recuerdos, yo eso les decía la prédica pasada, pueden ser recuerdos que se te vinieron en ese momento a tu mente. Recuerda que el enemigo, cuando tienes el Espíritu Santo y andas en luz, estás en luz, pero el enemigo como no puede pasar, esos de espíritus malignos no pueden pasar a la luz para perjudicarte, lo hacen desde lejos sí te pueden enviar pensamientos, te pueden enviar, te pueden estar hablando desde lejos al oído, haciéndote sentir cosas que para que entren a ti, pero si te dejas arrastrar, si le das la larga a un sentimiento, a un recuerdo que se te vino a la mente y indagas en ello y te vas, créeme, amado hermano, que te estás dejando seducir y peligra si sigues. Gloria a Dios. Amén. Mira, para que la seducción no dé su fruto, porque la palabra dice aquí que una vez la concupiscencia haciendo su trabajo da luz al pecado, y una vez el pecado haciendo su trabajo y siendo consumado da a luz la muerte. Ahora mira cómo es el proceso. Primero te seduce, te atrae, te seduce, después te hace pecar y después viene la muerte. No hay otro proceso. Así es todo. Así son todos. Toda la persona que peca, dice la palabra, porque todo pecado es maquinado en la mente. Ningún pecado aparece accidentalmente como un atropellamiento de un carro. No, ningún pecado aparece así, jamás. Todo pecado primero te sedujo y te dejaste seducir. Primero, sí. Pasó eso todo el tiempo. Si es una mujer y un hombre le está hablando cosas de amor, créame que la mujer primero lo va a repeler, va a decir, no, quítese de acá, pero le va a decir, quítese, pero con aquel gusto, que me está diciendo cosas bonitas. Y eso está mal, eso está mal. Y eso es lo que tienes que sacar de adentro, no lo que te está diciendo la persona, sino lo que tú estás sintiendo. Esa atracción, esa seducción que estás sintiendo, eso es lo que tienes que sacar. Y viceversa, igual el hombre. Ahora, date cuenta de una cosa, mira, aquí dice que la concupiscencia da luz al pecado. Si tú no te dejas seducir, si la seducción y la atracción no da sus frutos, entonces el pecado no se da. No se da. Y si el pecado se llega a consumar, entonces moriste. Espiritualmente moriste, estás separado de Dios porque cometiste un pecado. Claro que después de pecar, abogado tienes con Dios y puedes regresar a pedir perdón y todo. Pero esto no es lo que Dios quiere. Pero también toma en cuenta que no te vas a salvar de las consecuencias del pecado. No te vas a salvar de las consecuencias. Vas a tener que pagar las consecuencias de los actos de lo que hiciste. O sea, así que razona bien. Yo he sabido de gente
que se va al mundo y regresa de nuevo con SIDA, o cosas, no necesariamente eso, se va al mundo y regresa con cáncer a la iglesia, se va al mundo y regresa con enfermedades, ya regresan todos. O sin un pie, sin una mano, o sea, ya Gloria a Dios. deforme. Amén. Ahora, para que no te pase esto, mira, hay un método hay un método para interrumpir la seducción para que no dé lugar al pecado y que el pecado no dé lugar a la muerte. Mira que es un gran proceso. Date cuenta que es un gran proceso. Tienes la oportunidad todavía como José. José tuvo la oportunidad de antes de que se consumara el pecado, dijo, ¿saben qué? No, ¿qué estoy haciendo acá en este cuarto con esta mujer? Y me voy. Así que la mujer agarró sus ropas y de aquí no te vas. Entonces se fue desnudo. Así que mira cómo es esto. José interrumpió y no llegó a consumar el pecado, así que no llegó a la muerte. Pero llegó un poco de seducción, es bien posible. Vamos a especular que así fue. Especulamiento nada más. No me lo creas ni lo prediques así como cierto lo que te estoy diciendo. Pero vamos a especular que porque una mujer no le puede arrebatar las ropas a un hombre así nomás, y menos si las tiene puestas. Tuvo que no haberlas tenido puestas. Así que por ahí piénsalo. Pero José interrumpió el proceso del pecado, el procedimiento del pecado. Mira, empezó siendo seducido, siendo atraído, pero no dejó que se consumara el pecado. No lo dejó consumarse, dijo, ¿saben qué? No, yo no quiero morir así, no. Entonces interrumpió el proceso. Ahora yo quiero decirte a ti que el proceso puede interrumpirse y nos vamos a ir al Salmo 23, porque quiero que entendamos un poco cómo funciona esto cómo es, porque mira, en medio del proceso de la seducción, donde no ha pasado nada todavía, porque ser seducido es súper normal, es normal ser seducido por el pecado, ser tentado. Aquí estamos otra vez. Porque ser tentado y ser seducido no es ningún problema. Mira, el problema es, como decía mi esposa, que los pensamientos se queden en tu mente. Recuerda que hay una parábola de Jesús que dice, ¿a qué compararé esta generación? La compararé a un árbol que dio fruto, que creció hasta el cielo, y las aves del cielo hicieron nido en sus ramas. Aquí hay un problema. Esta parábola no está puesta para que creamos que el árbol creció y todo bonito. No, está puesta para que nos demos cuenta, mira, las ramas del árbol no son para que las aves hagan nido, son para que den fruto. Así que este árbol no dio fruto, pero dejó que las aves del cielo hicieran nido. Cuando la palabra te menciona aves del cielo, casi siempre te está hablando de espíritus inmundos. Recuerda, regiones celestes. Así que estos espíritus inmundos llegaron a tu cabeza y se anidaron allí. El mismo Martín Lutero decía, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan nido. Resulta que nosotros somos comparados con árboles en el reino de los cielos, pero somos árboles vivos. Recuerda que Jesús sanó a un ciego y le preguntó, le dijo, ¿y qué ves? Y el ciego le dijo, veo hombres como árboles que se mueven, caminan y andan. Entonces Jesús dijo, le voy a cambiar el canal porque le pasé a mirada espiritual. Le vamos a bajar el volumen a este. Así que le volvió a orar por él y le dije, ¿y ahora qué ves? Veo gente, hoy sí veo normal. Ok, ahí te dejo. Bueno, el asunto, quiero que te des cuenta, es que las tentaciones van a venir. De ninguna manera la tentación te convierte en sucio. De ninguna manera los pensamientos que Satanás quiere meter en tu cabeza te convierten en sucio. Pero Satanás, de tantos pensamientos que te quiere meter en la cabeza, te hace querer pensar o creer que tú eres el sucio. De ninguna manera. Tú andas buscando la pureza y darle santidad a Dios. Así que repele los pensamientos desde que entran. No, vaya fuera. Yo soy de Dios y soy puro y soy santo. Así que no pensamientos malos. Fuera. Y resiste a Satanás y él huirá de vosotros. Entonces, el asunto no es que seas tentado, el asunto no es que seas seducido, el asunto es que caigas en la seducción y empieces a anidar esas ideas, empieces a darle cabida a esos sentimientos. Entre los que querían seguir a Jesús se apareció un discípulo y le dijo, maestro, yo te voy a seguir. Y Jesús se le quedó viendo y le dijo, mira, Jesús miró esta alma y miró lo que había dentro de ella. Y le dijo, mira, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nido,
pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Lo que le estaba diciendo que él tenía muchos malos pensamientos y muchas malas intenciones todavía, y que el Espíritu de Dios no hallaba reposo dentro del corazón de él. No había reposo, no había un lugar para Dios donde descansar en ese corazón y sentir reposo y sentir que hay paz, porque esa persona estaba muy llena de malas intenciones del corazón y de malos pensamientos en la cabeza, de pensamientos sucios. Así que le dijo, todavía no es tiempo que me sigas. ¿Sabe por qué? Porque hay demasiado de estas cosas dentro de ti. Vaya, deshágase de eso y viene otra vez. Deshágase y viene otra vez. Porque es uno el que decide Amén. que esos pensamientos corran. Amén. Es uno el que decide que las intenciones que tiene el corazón sigan creciendo. Es Amén. uno con su decisión. Uno puede decirle a una intención, ¿sabes qué intención? No. Yo soy hijo de Dios y no tengo que tener malas intenciones. Yo soy hijo de Dios y no tengo que tener malos Y no dejarlas que pensamientos salgan de lo que estás sintiendo, no dejarlas que salgan de de ti, tu boca. de tu boca, Si no salen de dejarlas. tu Si boca, hay una ya. mala intención, déjala morir ahí adentro. No dejes que salga de tu boca, no acciones, para hacerte más clara, no acciones. Quiero decirte cuánto tiempo llevas dejándote seducir por un sentimiento que te está arrastrando, te está seduciendo, y estás siguiéndote de rodillas pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame con esto, con este sentimiento que estoy teniendo, que se me está activando dentro de mí, un recuerdo. No tienes que solo pasar de rodillas diciéndole al Señor, ayúdame con este sentimiento. No, tienes que tomar la valentía y el dominio propio y decirle a ese sentimiento no, porque si ya llevas tiempo diciéndole al Señor, quejándote delante del Señor por ese sentimiento que estás teniendo, que sabes que no es bueno, que sabes que que es del enemigo y que sabes que eso te va a llevar al pecado. Ya lo sabes. Si ya lo sabes que eso no le agrada a Dios y que eso te va a llevar al pecado, no te autoexcuses de que eres débil y que Dios te va a entender porque eres débil. No. Tienes que pararte y decirle a ese sentimiento, a ese pensamiento, no más. Esa es decisión propia. No es que el Señor va cada vez que vas a doblar tus rodillas y le dices al Señor, Señor, mira, es que estoy sintiendo este sentimiento, esto que se me activa en la carne y estoy batallando, Señor, ayúdame. No, el Señor te está diciendo hoy, tienes que tomar la valentía y el dominio propio dentro de ti y decidir no a ese sentimiento, decidir no a ese pensamiento. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tenemos salmos? Sí, Salmo 23. Ajá, tu vara y tu callado. Y valle de sombra de muerte. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares No. de delicados. No. Desde. ¿Dónde está? Desde valle de sombra de muerte. Tu vara y tu callado. Oh, ok, valle no de lo sombra de hemos- muerte. Por acá. Aunque ande en valle de sombra de Aunque muerte. ande. Sí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gloria a Dios. ¿Qué fue? Una cucaracha. Quiere predicar el animalito también. Gloria a Dios. Mira, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Mira, esta persona a la hora de ser seducida, cuando su propia concupiscencia lo está atrayendo y seduciendo, esta persona está en valle de sombra de muerte. Quiero decirte esto. Pero la palabra dice, tu vara y tu callado me infundirán alientos. Yo te voy a explicar cómo es esto. Mira, el que te hayas dejado seducir, el que hayas accedido a la seducción del pecado, es responsabilidad tuya. Dios en ningún momento te diseñó para ser así. Dios te dijo, esfuérzate y sé valiente, y diga el débil fuerte soy. Eso te dijo Dios. No te estés viendo a ti mismo como débil de manera que sientas que te sedujo la tentación. Ya no pudiste más con ella. ¿Saben que voy a hacer esto? Porque ya lo voy a hacer. Entonces Dios nunca quiso que te pasara esto. Una vez pasándote esto, tú estás viviendo en valle de sombra de muerte. Recuerda que este capítulo de Salmos 23 empieza diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo. Todo está bonito, todo, pero hay un punto allí y después empieza él con otra historia y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, pero después de ese punto, antes de ese punto, todo está bonito. ¿Qué pasó después
desde que empieza a decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, es porque, mira, Dios no te está pastoreando en ese valle de sombra de muerte. Allí no pastorea a Dios. Dios pastorea donde todo es bonito, donde el pasto está verde, donde las aguas calmadas, donde hay reposo. Ahí pastorea a Dios. Pero este se salió de donde pastorea a Dios y vino al terreno de la seducción y dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Fue él el que decidió salirse de donde estaba siendo pastoreado para meterse a valle de sombra de muerte. Fue él con su propia decisión. Así Exacto. que se sintió en el valle de muerte y dijo, pero aunque ande aquí, ¿saben qué? Su vara y su callado me infundirán aliento. Ahora quiero hablarte de la vara y del callado. La vara y el callado duelen. Son procesos, son cárceles y duelen, créeme. Y estás en cárceles y en procesos porque fuiste desobediente a la voz de Dios en un tiempo. Todavía hay tiempo porque su vara y su callado están sobre ti. Así que solo acepta su vara y su callado y obedece. Ahora sí obedece. ¿Por qué no? Si toda la vida que has vivido sobre esta tierra no has visto la luz clara, ¿por qué no empezar a obedecer la voz de Dios para que encuentres paz y te vuelva al reposo, allá donde las aguas son tranquilas y el pasto es verde? Allá es donde pastorea Dios, donde tú obedeces y Él es el pastor. Amén. Pero cuando dejas de obedecer, empiezas a caer al valle de sombra de muerte. Si Dios te dice, tú no debes de ser envidioso, pero tú envidias, tú caes al valle de sombra de muerte. Amén. Así que viene la vara y el callado y te quieren corregir, pero ni allí te dejas. Este es un gran problema. Mira, la palabra dice, toda palabra es útil para instruir, Para redarguir, para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir, y para redarguir no, y para, instruir en justicia. sí, bueno, son 4 cosas aquí. No, toda palabra es buena, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Mira, aquí hay 4 procesos de la palabra. El primero es enseñar, el segundo es redarguir, el tercero es corregir y el cuarto proceso es instruir en justicia. Te voy a decir algo, aquí hay un secreto y te lo voy a decir y guárdatelo. Si nosotros nos dejáramos enseñar y fuéramos verdaderamente obedientes a la palabra de Dios y nos dejáramos enseñar, pasamos al proceso de ser instruidos en justicia de un solo, para empezar a ser útiles para instruir a otros en justicia. Pero cuando no aprendes, cuando no te dejas enseñar por Dios, entonces viene el Espíritu y tiene que redarguirte. Recuerda que el Espíritu solo redarguye cuando no se está haciendo bien las cosas. Y si tú no escuchas al Espíritu cuando te redarguye, entonces hay necesidad de corregirte. Y cuando tú no te dejas corregir, de aquí hay un paso bien difícil, porque puedes morir. Claro que vas a volver a vivir porque el que está en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no es necesario que mueras y vayas al mundo y regreses todo apaleado. No hay necesidad de esto. Así que, si nosotros aprendiéramos en el primer proceso de la palabra, que es enseñar, nos pasaran directos y fuéramos obedientes, nos pasaran directo al proceso de ser instruidos en justicia para ser útiles y enseñar a otros y ayudar a otros. Pero apenas hay gente que no pasa ni el proceso de redarguir. Esta gente hay que estarla redarguyendo todo el tiempo, hay que estarlas corrigiendo todo el tiempo y no se termina el proceso en sus vidas porque no quieren dejarse instruir, porque no obedecen la voz de Dios, ni cuando viene del Espíritu ni cuando viene de otra persona. No sé cómo hacer, pero tienes que abrir los ojos para dejarte guiar por el Espíritu, para que no estés en valle de sombra de muerte, para que no seas seducido por el pecado, para que el aguijón de la muerte no te atrape y te envenene, y para que no sufras la muerte espiritual. Mira, nosotros mismos fuimos víctimas de este proceso en el pasado, y créeme que no fue nada bueno. Claro que no. De lo que estaba diciendo anteriormente, un cristiano que ya anda prácticamente en valle de sombra de muerte, que ya lo andan arropando las sombras, o sea, así como imagínese usted algo nublado que ya se está yendo la luz, así es andar en el valle de sombra de muerte. Cuando alguien, de lo que le estaba diciendo, alguien que tiene un sentimiento, tiene un sentir, un deseo dentro de su corazón,
y está diciéndole al Señor, Señor, mira, mira esta debilidad que tengo, Señor, mira este sentimiento, mira lo que estoy sintiendo, ayúdame, Señor, ayúdame en esta área que no la puedo vencer, no la puedo, no sale de usted porque usted no lo hace, no, prácticamente es usted mismo que no quiere dejar de hacer, de estar sintiendo lo que está sintiendo, porque nosotros podemos, amados hermanos, como le dije yo anteriormente, un pensamiento lo puede llevar, un recuerdo de algo que usted vivió en el mundo, Lo puede hacer. lo puede llevar y tome en cuenta también que cuando vienen esos pensamientos o sentimientos y usted se dejó seducir, el enemigo le va a poner la trampa que le tiene en lo físico. Más adelante el enemigo le va a presentar la oportunidad. Si es el deseo de algo que usted le gustaba mucho hacer en el mundo y de repente empezó a sentir ese deseo dentro de usted nuevamente y se está dejando seducir, el enemigo le va a presentar la oportunidad para que usted lo lleve a cabo. Así que tenga mucho cuidado y si usted está sintiendo ese sentimiento, ese deseo y se dejó a que le pase continuamente, usted ya anda en valle de sombra de muerte. Así que usted tiene que reconocer de que algo anda funcionando mal. Y Gloria a entonces Dios. tiene que reconocerlo y empezar a buscar a Dios en oración, en ayuno y reconocer y desechar lo que está sintiendo en su corazón, pero usted lo tiene que hacer. No es Dios que va a venir y le va a quitar ese sentimiento, ese pensamiento que usted está sintiendo tan fuerte dentro de usted. Es usted mismo que tiene que desecharlo, es usted mismo que tiene que decir, no, ya no más, este deseo que siento no voy a caer en este error, no voy a caer en esta trampa, no voy a caer en esta tentación. Gloria a Dios. Así que nos despedimos y gloria a Dios por los que estuvieron en Ya lo sintonía. anda arropando el diablo, dice la hermana Dulce. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedirles de favor que compartan el mensaje para que otras personas sean beneficiadas y edificadas con lo que Dios quisiera decirles a ellos también. Dios los bendiga y hasta la próxima. Y Dios me los guarde a todos. Amén, amén.